¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de su serie de tutoriales de Facebook. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les voy a enseñar cómo crear y configurar correctamente a un grupo de Facebook. Y desde ya quiero comentarles que Facebook cambia casi todos los días. Siempre está implementando nuevas cosas, nuevas herramientas, más automáticas, e incluso seguramente habrán visto esas publicaciones en las que cuando quieren comentar, ya hay comentarios prediseñados, predefinidos, en los que solamente tenemos que tocar para comentar, ya no tenemos que escribir nada. Y algunas veces estos comentarios pues que están fuera de lugar o no tienen sentido. Pero esto nos muestra que Facebook cada vez quiere hacer más automática la plataforma, quiere automatizar cada vez más las interacciones entre personas. Y también estas herramientas de automatización están implementadas en los grupos, en las páginas, especialmente para creadores de contenido y moderadores de comunidades, para hacer que nuestras tareas de moderación sean, digamos, un poco más fáciles, un poco más rápidas, un poco más automáticas. Y esto siempre está cambiando, siempre hay nuevas implementaciones, así que en este video les voy a enseñar los aspectos básicos que tienen que considerar sí o sí para configurar en sus grupos de Facebook. ¿De acuerdo? Entonces para eso nos vamos a nuestro Facebook y acá nos vamos a la parte superior derecha donde va a estar el menú. Si ustedes no tienen este menú, estos 9 puntitos en la parte superior derecha, pueden venir también aquí a la sección de grupos que está en la parte central, en la parte superior. Aquí como pueden ver dice grupos, ¿ok? Y acá también podemos darle a la opción que dice crear nuevo grupo. Por otra parte, si acá tampoco tienen esta opción de el grupo, sí o sí lo van a encontrar en la parte izquierda, acá donde dice grupos, y de la misma manera van a encontrar aquí la opción de crear nuevo grupo. ¿Ok? Entonces, vamos acá, crear un grupo y vamos a empezar con la creación de este grupo. Le voy a poner, por ejemplo, grupo de el tío Tech y están invitados desde ya a unirse a este grupo. ¿Ok? Y ahora vamos a elegir la privacidad de este grupo. Si lo ponemos público, cualquier persona va a poder observar todas las publicaciones que hay dentro de ese grupo, incluyendo los miembros que lo componen. Sin embargo, para poder publicar y pertenecer a esta comunidad, a este grupo, tienen que enviar una solicitud, ¿de acuerdo? Por otra parte, si le ponemos como privado, solamente los miembros que ya han sido aceptados van a poder observar las publicaciones y los miembros que conforman a este grupo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las dos opciones, así que le voy a poner público y aquí voy a añadir un amigo. En este caso, el único amigo que tengo en mi Facebook soy yo mismo y ahora le vamos a dar a crear. ¿De acuerdo? Así de simple, así de sencillo, pero ahora vamos a ver algunas configuraciones. Esta es la interfaz que tenemos de nuestro grupo. Noten que es un poquito diferente a la interfaz que teníamos en nuestra pantalla de inicio o incluso en nuestro perfil, es un poquito diferente. De acuerdo a esta pantalla únicamente la van a ver los moderadores o administradores de este grupo. Por ejemplo, vamos a ver el grupo de Excel Ayudas de El Tío Tech. Vamos a buscar acá, Excel Ayudas. Y aquí tenemos al grupo más grande de habla hispana de Excel. De acuerdo, vamos a entrar acá y vamos a solicitar unirnos al grupo. Esta acción ya está automatizada en este grupo, ya lo he configurado de tal manera que cierto tipo de personas que cumplan ciertos requisitos puedan unirse automáticamente, mientras que otras que ya han sido baneadas o que hayan sido silenciadas con anterioridad ya no puedan ni siquiera solicitar unirse. ¿De acuerdo? Y miren aquí que la interfaz es diferente, tenemos únicamente nuestra foto de portada, el nombre del grupo, la cantidad de miembros y las publicaciones, tal como ustedes pueden observar. Mientras que acá, en este grupo al que nosotros hemos creado, en el que somos administradores, tenemos herramientas de administración en la parte izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con la configuración y vamos a bajar un poquito y vamos a ver que aquí nos indican los pasos que tenemos que seguir para configurar el grupo. Vamos a seguir en orden esta secuencia, en donde en primer lugar teníamos la opción de invitar a miembros, podemos seguir haciéndolo desde acá, y la siguiente es la de agregar una foto de portada. Esta foto de portada es una foto estándar que tienen todos los grupos cuando se crean por primera vez. Si queremos editarla, podemos usar esta opción o la opción que tenemos aquí, la de editar. Ok, vamos a hacer un clic acá y noten que además de la opción que vamos a utilizar de subir foto, tenemos una de elegir ilustración, en donde vamos a encontrar 5 fotos diseñadas por Facebook que podemos utilizar mientras tanto. Por supuesto, hasta que tengamos una foto propia, ¿no es cierto? Vamos a darle a cancelar y vamos a subir una foto propia. En este caso voy a subir una del Tío Tech, esta de acá por ejemplo, por el momento todavía, porque bueno, no tengo una foto de portada diseñada, y le vamos a dar a guardar cambios. ¿De acuerdo? Y listo, ya tenemos una foto de portada. Y les recomiendo siempre que estas fotos sean del tipo horizontal, en formato horizontal, porque si ponen una foto cuadrada van a tener que recortarla sí o sí. Entonces vamos a bajar un poquito y vemos que ya tenemos dos opciones con un check. Vamos a continuar con la siguiente, la de agregar una descripción. Acá ya pueden poner ustedes lo que deseen. Este es un grupo
De acuerdo, le voy a dar a guardar y ya tenemos nuestro grupo con una descripción. Ahora el último paso sería el de crear una publicación. Vamos a poner acá. Ok, voy a ponerle que sea del formato de imagen. Vamos a ponerle, por ejemplo, esta de acá y publicar. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos nuestra primera publicación. Tenemos los 4 pasos completados. Vamos a cerrar esto y vamos a empezar con la configuración. Y para eso nos vamos aquí a la parte izquierda en esta barra de administración y vamos a ir a la última opción, configuración. ¿De acuerdo? Y desde acá vamos a encontrar configuraciones importantes. Vamos a ver desde el inicio, ¿de acuerdo? La primera opción es la de configurar grupo con el nombre y descripción. Eso ya lo hemos hecho, al igual que el editado la privacidad y la opción de ocultar grupo. Esto solamente aplica para los grupos que son privados, para que si alguien los busca en el buscador de Facebook no los encuentren. Hay muchas personas que utilizan esta opción para ocultar sus grupos, digamos que tienen una suscripción premium u ofrecen una comunidad premium en la que hay que pagar para entrar y que no se puede encontrar de Facebook, está completamente oculta. Si tú la buscas, incluso por su nombre o por su link, no lo vas a poder encontrar. ¿De acuerdo? Y aquí les menciono un detalle muy importante. Si ustedes van a crear un grupo, les recomiendo siempre que empiecen como grupo público, porque un grupo público puede convertirse en un grupo privado, pero no al revés. Un grupo privado nunca se va a poder convertir en un grupo público. ¿De acuerdo? Esas son políticas de Facebook. Entonces, si ustedes quieren utilizar esta opción de ocultar su grupo para que nadie lo encuentre a menos que tenga un link o una invitación, les recomiendo que mantengan a su grupo como público. ¿Ok? Luego tenemos la opción de ubicación que podemos seleccionar. Vamos a poner, por ejemplo, que este grupo está ubicado en Perú y eso no significa que solamente se van a aceptar miembros de Perú. Es únicamente una configuración que pueden dejar vacía si desean. Luego tenemos las opciones de personalizar el grupo. Si ustedes vienen acá, por ejemplo, Excel Ayudas, noten que tenemos nuestro link que dice Excel Ayudas. En cambio, este grupo actualmente tiene este numerito, este código en su link. Entonces, para que sea más estético y más fácil de encontrar también y de compartir, podemos editar nuestra dirección web. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner el TioTech. Espero que no esté cogido, que alguien lo haya cogido. Perfecto, está disponible. Si hubiera puesto, por ejemplo, otro, le hubiera puesto Excel nada más. Noten que este alias, este link ya está cogido, alguien ya lo tiene. Entonces tendría que escoger otro link, otro nombre. ¿De acuerdo? Voy a poner el TioTech, aprovechando de una vez para que no me lo quiten, y le voy a dar a guardar. Y listo, noten que aquí en la parte superior también es editado. Ahora el link es Groups, el TioTech. ¿De acuerdo? Listo, ahora el color de grupo, el color del TioTech usualmente es un color celeste azul. Vamos a poner, por ejemplo, este. Le damos a guardar y de esta manera, si entramos al grupo, vamos acá a inicio, clic derecho, abrir una nueva pestaña. Aquí vamos a ver que algunos links, los botones de invitar y otras opciones se van a mostrar de ese color azul. ¿De acuerdo? Al igual que aquí en Excel Ayudas, noten que el color es el color verde. ¿De acuerdo? Y podemos verlo en algunas publicaciones, en algunos botones, está con el color verde. Noten aquí, la palabra conversación está en color verde y acá está en color azul. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con las insignias y en este caso tenemos algunas insignias que vienen predeterminadas, en donde les recomiendo dejarlas tal como están, porque de esta manera vamos a poder identificar mejor a los miembros que están dentro de nuestros grupos. Vamos a poder identificar, por ejemplo, quién es administrador, quién es moderador, quién es un experto del grupo, quién es miembro nuevo, estrella en ascenso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en el grupo de Excel Ayudas tenemos bastantes personas, muchas personas que entran todos los días y podemos ver sus insignias. Por ejemplo, acá esta persona, Frank Lagos, tiene la insignia de respuestas valiosas. Es decir, que siempre está comentando de manera valiosa, aportando valor a las publicaciones del grupo. Por otra parte, si seguimos bajando, por ejemplo, aquí esta persona tiene el icono de la insignia de miembro nuevo. Y así podemos identificar a los usuarios por sus insignias y sus etiquetas, tal como pueden observar en el grupo de Excel Ayudas. ¿De acuerdo? Y esto mismo también ustedes pueden tener siempre y cuando tengan habilitadas estas opciones. ¿De acuerdo? Como les digo, les recomiendo tener habilitado todo, no tocar nada básicamente, y continuar con las siguientes configuraciones. En este caso tenemos la de afiliación del grupo. Esto básicamente consiste en poner un nombre de la persona u organización a la que pertenece este grupo. En este caso, aquí pueden ver en la parte superior, en el grupo de Excel Ayudas, que este es un grupo de Luis Miguel Vela, ¿ok? Del TioTech. Y eso se ha puesto desde aquí, desde esta opción, afiliación del grupo. Vamos a marcar esta casilla y vamos a poner que este grupo es de Diego Cárdenas, de mi persona. Le vamos a dar a guardar. Y ahora si venimos acá a grupo del TioTech, le damos a actualizar. Noten que ahora acá tenemos una barra inferior abajo de la portada que dice grupo de Diego Cárdenas.
¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a continuar. Tenemos el tipo de grupo. Y esta configuración es bastante importante. Probablemente es la más importante de todo este tutorial. Porque sí o sí tienes que marcar esta configuración al inicio mientras estás creando tu grupo. ¿De acuerdo? Porque según esto vas a tener ciertas funcionalidades dentro de tu grupo. Vamos a ver qué opciones tenemos, qué tipos de grupos hay. En primer lugar tenemos al grupo general, que básicamente tiene y recopila ciertas funciones estándares que cualquier grupo debería tener. Luego tenemos el grupo de compra y venta, donde básicamente las publicaciones son en referencia a comprar y vender productos o servicios. De acuerdo, seguramente muchos de ustedes habrán visto esos grupos de compra-venta Tarapoto, compra-venta Juanjuy, compra-venta Lima. Estos grupos de determinadas ciudades que son de compra y venta, donde básicamente la gente se une para ofrecer productos o comprarlos. ¿De acuerdo? Y si este grupo está definido con esta opción, les va a dar las herramientas para cumplir estos objetivos, ¿ok? No es igual a los otros grupos. Pero luego tenemos la opción de videojuegos, grupo de aprendizaje social, grupo de empleos y de crianza. Cada una de estas opciones con diferentes funcionalidades. ¿De acuerdo? Quiero que conozcan estas categorías y ver cuál de estas se adapta mejor a sus necesidades. ¿Y por qué es importante configurar esto desde el inicio? Pues básicamente porque después ya no lo van a poder hacer. Por ejemplo, el grupo de Excel Ayudas debió ser un grupo de aprendizaje social. Sin embargo, ya no se puede configurar eso. Ya se quedó con la configuración de un grupo general. ¿De acuerdo? Así que en esta ocasión vamos a utilizar esta opción de aprendizaje social y vamos a darle a guardar para ver qué funciones nos brinda este tipo de grupo. Ok, y listo, vamos a continuar entonces con algunas funciones que están activas o inactivas que podemos modificar desde acá. Por ejemplo, la de empleos, que la tenemos desactivada. La de publicaciones anónimas, también queremos que esté desactivada. ¿De acuerdo? Luego tenemos esta opción de guías, donde básicamente vamos a poder crear una serie de, digamos, tutoriales, incluso cursos que tengan una secuencia. ¿De acuerdo? Ahora que esto está activado, vamos aquí al grupo. Vamos a actualizar y vean que aquí tenemos ya la opción de guías. Vamos a hacer un clic acá en esta pestaña y vamos a crear una de estas guías rápidamente nomás. Vamos por ejemplo aquí a poner guía de introducción. ¿De acuerdo? Le damos a guardar y acá vamos a poder crear contenido. Por ejemplo, voy a crear una publicación. Voy a ir a YouTube. Y desde acá voy a ponerle el mini curso de Facebook. Vamos acá y vamos a poner el primer video. Vamos a copiar esto. Ok, vamos a copiar el link y le vamos a poner acá en nuestra primera publicación de esta guía. Vamos a poner acá, esto es cómo crear una cuenta de Facebook. Y acá vamos a poner el video. Ok, simplemente copiando el link se va a copiar un acceso directo con el video. Vamos a darle a publicar, podemos poner más detalles si queremos. Lo voy a dejar ahí, le voy a dar publicar. Y de esta manera noten que ya tenemos una primera guía en donde las personas de este grupo van a poder marcar listo si es que ya lo han visto o dejar sus comentarios o sus reacciones. De acuerdo, vamos a crear otra publicación con el segundo video que básicamente es el de seguridad y privacidad. Vamos a copiarlo, vamos a copiar el link, venimos acá, lo pegamos acá, ponemos aquí cómo activar la autenticación de 2 pasos. Le damos a publicar y se va acumulando aquí en la parte izquierda, tal como pueden observar. ¿De acuerdo? Esto es bastante útil si tienes, digamos, un curso que dar, un webinar, un curso online, todo este tipo de cosas, lo puedes hacer fácilmente en Facebook. No necesitas un sitio web, ¿ok? Y por último, podemos crear nuestro cuestionario, podemos poner varias preguntas y como pueden ver, podemos configurar las opciones de respuesta, la puntuación mínima para aprobar, incluso podemos poner explicaciones para las respuestas de cada pregunta, ¿ok? Estoy seguro que muchos de ustedes no conocían esta opción, no sabían que en Facebook se podía hacer esto. Y bueno, ahora ya lo saben. Básicamente voy a poner acá examen del mini curso de Facebook. Y la primera pregunta sería mini curso de Facebook. Y acá ponemos 51% para aprobar. La pregunta es ¿cómo se activa la autenticación de 2 pasos? Y ponemos con el correo, con el celular. Ok, esta es la correcta. Vamos a poner acá otro por si acaso. Y no voy a poner ninguna explicación, le voy a dar a listo. Y ya está el examen, ya está el cuestionario.
Y como pueden ver, así de fácil, así de simple, tenemos ya una guía de introducción a Facebook dentro de nuestro grupo. Y así como esta guía, podemos crear otra. Podemos seguir creando guías y configurándolas aquí con los 3 puntitos. Noten que podemos reordenar las publicaciones. Vamos a poner, por ejemplo, esto que vaya primero, esto segundo y el examen al final. ¿De acuerdo? Y así de simple ya tenemos nuestra guía ya configurada, lista para que los miembros de este grupo la completen. ¿De acuerdo? Volvamos al grupo aquí con este botoncito, con este acceso directo, grupo del Tío Tech. Y desde aquí en la opción de guías ya vamos a encontrar nuestra primera guía, que los usuarios lo van a ver así como está, ya no con la barra izquierda ni con estas opciones para crear una guía, lógicamente. ¿Ok? Bueno, vamos a volver por acá y vamos a seguir viendo algunas configuraciones. Ya estamos por el final, no se preocupen. Luego tenemos las opciones de administrar conversación, en donde básicamente, al igual que en estas opciones, podíamos configurar para que las publicaciones sean aprobadas o no. En este caso yo les recomendaría que sí, siempre y cuando tengan ya un número grande de miembros, porque les va a pasar, les va a ocurrir que mucha gente va a entrar y va a empezar a publicar cosas que no tienen nada que ver con el grupo, o incluso van a entrar personas, perfiles con nombres raros, incluso que son bots, y empiezan a publicar contenido prohibido, y corres el riesgo que gracias a estas personas o estos bots te sancionen el grupo. De acuerdo, aquí en la parte izquierda ustedes pueden ver una opción que dice calidad del grupo. Aquí vamos a poder ver si algún miembro de nuestro grupo o si alguna publicación infringe las normas de Facebook y por lo tanto podría afectar a nuestro grupo, lo podrían eliminar. De acuerdo, estos avisos salen aquí en la opción de calidad del grupo. Y por eso es importante que si ves este tipo de comportamientos en tu grupo, vengas aquí a la opción de configuración y acá en administrar conversación le des a la opción de sí para que un administrador o un moderador apruebe estas publicaciones. ¿Ok? Vamos a bajar porque el resto ya lo pueden leer ustedes mismos, es bastante simple. Y acá tenemos las configuraciones avanzadas donde podemos vincular alguna página que poseamos con nuestro grupo. En este caso, en el de Excel Ayudas, esta página, si no me equivoco, está vinculada a la página del Tío Tech. No lo recuerdo muy bien, creo que no está. Pero en todo caso podemos hacerlo desde acá. Si yo tuviera una página creada, me saldría aquí una de estas opciones. Como no tengo ninguna en este perfil, me sale la opción de crear una página. ¿Ok? Eso lo pueden hacer desde acá. Y también pueden recomendar otros grupos. Por ejemplo, vamos a poner acá el de recomendar este grupo de Excel Ayudas. Le voy a poner acá esa opción. Y no estoy seguro en qué parte del grupo sale eso. El de grupo recomendado. Vamos a ver en información tal vez. Por acá debe estar. Aquí está. Grupo recomendado, el de Excel Ayudas. Ok, tal como pueden observar. Y listo, ya está con la sección de configuraciones y vamos a ver la última parte de este video que son las reglas del grupo. No es estrictamente necesario poner reglas a nuestro grupo, pero sí se los recomiendo porque es una de las normas o estándares de Facebook. Si tu grupo no tiene reglas, pues Facebook puede que te esté enviando notificaciones o corras mayores riesgos para que te lo banee. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un clic acá en reglas de grupo, luego empezar y acá noten que Facebook ya nos la pone fácil poniendo estas 4 opciones. Vamos a agregar todas estas, crear. Vamos a crear otra, simplemente haciendo clic en estas reglas predeterminadas. Ok, le damos a crear. Vamos a crear otra. No publiques promociones ni spam. Vamos a darle a crear. Y luego esta de acá. Respeta la privacidad de los demás. Ok, así de simple, así de sencillo. Ustedes ya tienen 4 reglas para su grupo de Facebook que pueden ordenar si quieren. Y donde pueden también crear su nueva regla. Por ejemplo, suscríbete al canal para ingresar, porque bueno, este es un grupo del Tío Tech, solamente para suscriptores. Entra a el Tío Tech, vamos a poner acá el link del Tío Tech, vamos a copiarlo. Bienvenidos y bienvenidas a este. Vamos a pegarlo acá. Y le damos a crear y ya está, suscríbete al canal para ingresar. Y ahora una persona que quiere ingresar a este grupo tendría que aceptar todas estas reglas, ¿de acuerdo? Y listo, ya estamos casi terminando y quiero mencionarles rápidamente también una opción avanzada que es el asistente administrativo. Al inicio les mencioné algunas herramientas automatizadas de Facebook para facilitarnos un poco el trabajo de los moderadores. Esta es una de las herramientas, la del asistente administrativo, porque automatiza ciertas acciones, como rechazar ciertas publicaciones si contienen ciertas palabras, eliminar una publicación si alguien la ha reportado 2 veces, si 2 personas la han reportado esa publicación, se va a eliminar, o como esta última opción que dice desactivar comentarios si recibió al menos 100 comentarios en la última hora. Y esto usualmente ocurre cuando hay publicaciones spam, donde dicen comenta un puntito para más información, comenta yo, deja tu correo, ese tipo de cosas. Estas son publicaciones de spam y usualmente pues una comunidad sana va a hacer que esas publicaciones no pasen el filtro.
¿ok? Le damos a siguiente y vemos que todas estas acciones automáticas se pueden anular, ¿ok? No es que una publicación se elimine y ya está completamente eliminado. A veces se equivoca y vamos a poder recuperar esas publicaciones. Le damos a siguiente y aquí vamos a darle la opción de configurar, ¿ok? Noten que aquí tenemos bastantes opciones, las de publicaciones con spam, de cuentas falsas, publicaciones con groserías y más opciones de configuración para el asistente administrativo. Acá sí les recomiendo que lean con atención y con paciencia cada una de estas publicaciones porque me ha ocurrido que cuando recién salió esta opción del asistente hice algunas configuraciones y resultó que no estaban pasando las publicaciones, ninguna publicación, ninguna pregunta estaba pasando el filtro. Habían días en los que solamente pasaban 3 publicaciones cuando usualmente hay 100 o 150. Y así estuvo como 3 días, así que metí la pata feísimo aquí porque no he leído bien o no he entendido bien el asistente administrativo de Facebook. ¿De acuerdo? Les recomendaría así que lean bastante bien y vean que cada una de estas opciones tiene ciertos criterios que a veces son bastante excesivos. Por ejemplo, rechazar una publicación si contiene determinadas palabras clave. Por ejemplo, vamos a poner qué palabras. Bueno, una palabra soez, no voy a escribir ninguna. Pongamos aquí palabras soeces. Y si alguien publica algo con esta palabra, pues no se va a aceptar. ¿Ok? Y así hay varios criterios, como el que el autor no tiene una foto de perfil, la publicación tiene menos de 10 caracteres, la publicación tiene enlaces a otros sitios específicos que podemos configurar desde acá, ¿ok? Simplemente acá ponemos, por ejemplo, el link, que sea un link a otro grupo de Facebook, bueno, etcétera. Ustedes pueden configurarlo manualmente y así con cada una de estas categorías. Publicaciones de cuentas falsas. Básicamente Facebook ya conoce cuando una cuenta es falsa o si ha sido baneada. Muchas veces personas se crean nuevos Facebook porque les banean y resulta que esa nueva cuenta también la banean inmediatamente, básicamente porque ya conocen tu computadora, ya saben dónde vives y ya saben que eres tú el que está creando varias cuentas y por lo tanto terminas baneado, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el asistente administrativo que les invito a revisar siempre que ya tengan bastantes miembros en su grupo, porque de lo contrario no es tan necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, por mí eso ha sido todo en este video, espero les sea de utilidad. Esta es la manera correcta de crear un grupo de Facebook, configurando desde el principio la privacidad y el tipo de grupo que va a ser. ¿De acuerdo? El link a este grupo también va a estar en la descripción, al igual que el grupo de Excel Ayudas y el grupo de Word Ayudas. ¿Ok? Por mí eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente video donde les voy a enseñar cómo crear una página de Facebook con todas las configuraciones clave. ¿De acuerdo? Hasta pronto.